Veracruz ha dado ejemplo de la rebeldía mulata. Veracruz es la fogata en donde el negro hace un templo. Esta historia yo contemplo porque Yanga aún existe. Es la lucha que persiste contra los que discriminan, nuestro orgullo que germina y que de negro se viste. Había ya muchos negros en Veracruz cuando por sus costas entraron a México aquellos ritmos musicales que de inmediato fueron incorporados a la cultura popular, la contradanza y la habanera. Aunque de origen inglés y francés, estos ritmos se convirtieron bajo la influencia africana en danzonete y posteriormente en danzón, para instalarse de manera permanente entre la población del puerto y de la gran Ciudad de México. Eran las primeras décadas del siglo XIX. La ola de migrantes que se incorporaría al desarrollo de esta nueva nación independiente estaba compuesta en gran parte por negros y mulatos que provenían del Caribe, especialmente de Cuba. Veracruz se convierte como un receptor muy importante. También vinieron puertorriqueños, vinieron colombianos, vinieron de todo el Caribe español, pero básicamente la migración mayor es de cubanos, por esa relación que ya existía. Entonces ahí esa nueva migración permite integrar más todavía culturalmente, porque ellos se encuentran en un lugar muy propicio, muy adecuado, nada ajeno a lo que culturalmente ellos vivían por allá. Llegan para establecerse en comercios informales. En Veracruz son planchadoras y planchadores, sastres, zapateros, que se instalan en el Veracruz, ya no intramuros, digamos el Veracruz intramuros imaginario, que se instalan ahí, que se instalan aquí en el barrio de La Huaca, en las vecindades de los alrededores, y que se vuelven los expertos artesanos en ciertas actividades. Una tercera oleada que va a ser muy fuerte en esta región van a ser los intercambios culturales entre La Habana y Veracruz. La llegada de orquestas danzoneras, de otros géneros musicales, o montuno y demás. La llegada también de deportistas para el béisbol. En el caso del puerto de Veracruz es muy interesante ver que cuando uno les pregunta de dónde vienen los negros, casi todos vienen de La Habana, ¿no? Todos son o gringos o cubanos. O sea, no hay en el imaginario social del puerto, no hay la impronta de que hay negros que son históricos, ¿no? Es como que no les cuadra. Y sobre todo, y tiene que ver también con esta imagen de que los afrodescendientes, negros libres, mulatos y pardos, vivían fuera de la muralla. Y siempre la queja de los de Veracruz intramuros, de los de adentro, hay quejas que datan desde la época colonial, donde los comerciantes del interior se quejaban con el virrey pidiendo que se contuviera a esas hordas de negros que les robaban a la hora de venderles productos. Los negros lo que hacían es que esperaban a la entrada de las puertas, compraban la mercancía que los indígenas traían de las regiones de alrededor del puerto, ellos las compraban, y como ellos tenían autorización para entrar al Veracruz intramuros en la mañana, ellos eran los que vendían las hortalizas y demás. Claro, las revendían con unos precios exorbitantes en una ciudad que siempre estuvo sofocada. Qué bonitos son los negros bailando la contradanza. Canta nuestro son que afianza las raíces, y me alegro porque en mi verso reintegro la deuda que conservamos con los afromexicanos que de costa a costa habitan y que unidos nos invitan a que los reconozcamos. La impronta africana en Veracruz se puede ver y sentir en la vida cotidiana, ya sea en la genética, en la gastronomía, en modos y costumbres y, por supuesto, en manifestaciones culturales y artísticas como la música y la danza. Los barcos venían de África, España, llegaban a La Habana y de ahí se distribuían, entre otros lugares, hacia Veracruz, que es el mismo circuito comercial con el que la corona traficó, no solamente esclavos, sino todos los productos que salían de la explotación. Y ese circuito que abarca todas las islas, la mayoría de las islas del Caribe, en este caso me voy a referir solo al Caribe español, hizo que toda esta circulación
de mercancías, incluyendo el esclavo considerado como mercancía, pues también, digamos, migraba en este sentido, no solamente un solo lugar, sino que los esclavos eran vendidos, revendidos, traspasados, llevados como parte de las tripulaciones a otras partes del Caribe. Entonces, esa forma de funcionar de este modelo económico hizo que Veracruz, y por tanto forma parte del circuito cultural, que fue la penetración de los diversos elementos que esta cultura aportó y que fueron creados y recreados hasta convertirse en partes importantes de la cultura local, ¿no? Con una identidad. En todo este mestizaje hay algo que podríamos decir que se crea esa cultura que no es ni solo europea, ni solo indígena, ni solo africana, sino ni la suma de las partes, no es algo más, es un componente nuevo que de alguna manera se recrea en la música, se recrea en la vivienda, se recrea en la comida, en las creencias, en las fiestas, etcétera, ¿no? La huella más antigua de la presencia africana se grabó en los primeros años de la colonia, pues desde entonces el son jarocho se había arraigado en las plazas del puerto y en las rancherías del sur de Veracruz, escandalizando a los criollos españoles y de manera especial a los representantes del Santo Oficio. La prohibición de los fandangos fue en vano. Los bailes de pareja y la catarsis de la versada continuaron hasta nuestros días. Cuando los negros le prohibieron sus tambores, pues llevaron, digamos, mucho de su lenguaje a la tarima, ¿no? Parece que por ahí se encuentran códigos guardados, ¿no? Entonces, bueno, dejaron de tocar con sus manos, pero fueron muy hábiles para tocar con los pies. Ahora le llamamos, pues, tambores de pie. Ahora nosotros estamos nombrando a la tarima también tambor de pie, tambores de pie. Así, la conga también es una herencia africana. Dice Leopoldo Noboa que la conga, el ritmo lo pusieron principalmente los bantúes. El fenotipo y la cuestión étnica en nuestro país fue permeada por ese mestizaje tan amplio. Pero queda toda la cuestión cultural, ¿no? Quedan las fiestas, quedan los bailes. En el siglo XIX, con la independencia, el fandango que se hacía extramuros, ahora se hace en las ciudades, al interior, y se celebra igual como se celebraba afuera, los fandangos, las mojigangas, la música, los sones. Y ya para el siglo XIX, pues toda la influencia de las nuevas músicas que trajeron sobre todo de Cuba. Pensemos en el danzón, lo que fue la contradanza, su antecedente, y cómo se instauró en Veracruz, y cómo algunos autores llegan a decir que se rehizo y se recompuso sin perder su fondo, pero que bueno, fue un danzón en el que los propios músicos veracruzanos recrearon danzones tan semejantes que bueno, llegó un momento en que se confundía la nacionalidad de las músicas diferentes, ¿no? Pero bueno, está la comida, el hecho de comer un plato con muchas cosas al mismo tiempo, que no es muy clásico de la comida europea. Eso es muy, muy, muy caribeño, ¿no? Y bueno, uno lo constata. Es un plato con todo el arroz, la carne, el puerco, las verduras, etcétera. Pues al esclavo no se le servían platos, se le servía todo junto. Entonces de ahí viene la idea de, digamos, de esa presentación de la comida que tiene, y además yuca, malanga, escamotes, arroz, pescado, puerco, etcétera, ¿no? Que son los alimentos que en un momento dado se acercaron a esta mezcla de la comida afromestiza, ¿no? Combinada con lo local. La fusión de expresiones artísticas, resultado de esta ola migratoria del siglo XIX, rompió con los paradigmas europeos y dio origen a géneros musicales y danzas que hoy dan identidad a los habitantes de esta región. Una niña se embarcó en un barco para Cuba, en un barco para Cuba. El siglo XIX en México estuvo lleno de luchas de poder entre grupos antagónicos. Lo que quedaba de la Nueva España en las 2 primeras décadas todavía no podía llamarse una nación. Llega el momento de la independencia y nosotros vemos como Santa Anna, por ejemplo, jala una parte de los ejércitos
contra el ejército realista, ¿no? Entonces encontramos cómo los afromestizos están luchando por la independencia, mientras en la parte realista España está utilizando a las milicias de negros para combatirlos. Aunque se dé esa división, sí es muy importante la participación de ellos. La negrada, les decía, se refería a ellos Santana, ¿no? Y su negrada la jalaba para todos lados y era uno de sus fuertes, ¿no? La instauración del primer imperio mexicano, el de Agustín de Iturbide en 1821, retrasa el surgimiento del Estado-Nación mexicano. El clero mantenía el control de casi todas las instituciones educativas, políticas, de salud, de asistencia social y de administración pública. En 1824 quedó instalada la República Federal, abriendo paso a la posibilidad de una identidad nacional. Y aunque oficialmente se había abolido la esclavitud, en la práctica continuaba la explotación y marginación de indios, negros y mulatos, y su utilización como parte de las tropas armadas. Habían pasado las guerras de independencia. Pronto vendrían otras batallas en las que Veracruz fue protagonista, como la defensa del castillo de San Juan de Ulúa, la invasión francesa en la llamada Guerra de los Pasteles, la invasión estadounidense que originó la pérdida de gran parte del territorio del norte del país, y las guerras de reforma de Juárez, en las que se logró la separación del clero y el Estado mediante leyes surgidas precisamente en Veracruz. Pero bueno, ellos van tomando esa conciencia, ¿no? Porque finalmente ellos no se sentían europeos y estaban sometidos, aunque ya fueran libres, siempre habían sido marginados, estaban siendo marginados en la sociedad. Entonces su participación en la política es importante, su participación en la economía ni se diga, sería todo un tema para hablar lo que fue la presencia de la fuerza de trabajo esclava en las colonias, ¿no? Y en el siglo XIX como mano de obra libre. Y que en esta parte de la independencia ellos lucharon. Yo creo que como todos los mexicanos que lucharon en la independencia se deberían haber ganado su lugar en la historia y su reconocimiento, cosa que es, creo, una de las cuestiones que podrían estar a discusión y que ha costado mucho trabajo, que la gente los ha invisibilizado. Durante mucho tiempo la historia los marginó y que no se consideraba digno hablar de los negros en la historia cuando forman una parte tan importante de la identidad veracruzana, ¿no? Juárez fue un elemento incómodo entre las clases dominantes empeñadas en blanquear al país. Durante su gobierno se interpusieron el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo y la Segunda Intervención Francesa. Finalmente, Porfirio Díaz cierra el siglo XIX con su torbellino modernizador, abriendo las puertas a inversionistas de diversos países para explotar el petróleo y otros recursos naturales, e inaugurando el ferrocarril con la ruta México-Veracruz. En esta nueva ola de inmigrantes a México, ahora de distintas partes del mundo, llegaron nuevamente personas de ascendencia africana. Su influencia consolidó, al menos en la región costera y del sur de Veracruz, los rasgos que se convertirían en representativos de esta población y que han permanecido hasta nuestros días. Estamos actualmente, considero, en una etapa de reconstrucción, entonces se toma un poco de aquí, un poco de allá. Algunas cosas realmente no corresponden a lo que fue México. Y esto no es del todo negativo. Lo que pasó en México es que no hubo tanta separación como pudiéramos decir en Estados Unidos. En los años 60 todavía no podía haber matrimonios interraciales, o en Brasil, que en los años 70 todavía había esclavitud. En México no hubo esta separación. Si bien no eran bien vistos los africanos o afrodescendientes, no había como este impedimento para que formaran familias. Entonces la cultura se entremezcló. Las leyes de esclavitud respondieron siempre, en el caso de la Nueva España, a un imperativo económico. No había, en la legislación peninsular, no había, digamos, una restricción al libre contacto de una persona de origen africano o negra con los habitantes con los peninsulares en su momento. Ya había una cierta flexibilidad, sobre todo cuando este antecedente de la cristiandad, de cuando eran bautizados, estos incluso como esclavos eran bautizados, adquirían moralmente el estatus
de semejantes, no de iguales con los peninsulares. Entonces eso les permitía entrar en contacto y demás. Muchos fueron poco a poco, en el tiempo todavía estamos hablando de la España peninsular, fueron siendo liberados, compraron su libertad o se les otorgó la libertad con ciertos beneficios. Y bueno, eran gente que de pronto tenía propiedades porque su señor, su amo se las había dejado en herencia y ellos vivían como cualquier otra persona. Y pensemos que España en particular era una sociedad que ya era multicultural previamente. Al mismo tiempo que Colón llega a costas continentales de América, al mismo tiempo se está expulsando a lo que los españoles denominan a los moros de la península ibérica. Se perdió también la cuestión del habla porque los separaban para que no hubieran comunicación. Entonces hay muy pocos indicios. ¿Qué creo yo? Que hay que hacer más investigación, que hay que redescubrir nuestras verdaderas raíces. Ahora, muchos de los que estamos aquí en Veracruz procedemos de diferentes lugares, ¿no? Encontrar esa raíz es bien importante para mí. En mi investigación personal, yo encontré que parte de mis raíces por parte materna es de las Antillas, obviamente con origen en África, pero vienen de las Antillas, mi familia materna, y la familia paterna viene de Mozambique. Ambos, mis padres son afrodescendientes. Entonces eso te va dando como pistas y te va haciendo que te reconstruyas tú como persona y que estas tradiciones las puedas como que incorporar. Claro, no es obligación, realmente cada quien se autoadscribe o lleva su tradición como elige, pero para mí ha sido bien importante y encontré muchas cosas que me hicieron sentido. Entonces yo creo que esa falta de información es lo que a veces nos hace caer en imprecisiones. Los afrocaribeños llegados a finales del siglo XIX vieron que Veracruz era muy similar a sus países de origen, con formas de vida y expresiones culturales semejantes, como las que había en Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá o República Dominicana. Se reencontraron con el son y lo enriquecieron con las formas rítmicas y armónicas que ellos practicaban. Yo creo que en la misma África mucho de la música era ceremonial, ¿no? Claro que pues uno ve diversión, pero no estaban pensando en eso. Entonces, por ejemplo, eso del fandango, ¿no? El fandango no es bailar como en el escenario donde tú bailas para que te vean y te aplaudan, ¿no? Y bueno, la idea del ballet folclórico, ¿no? Esto, sino que en el fandango es un ritual ese evento y bailas como para adentro, con el vaivén de la música sin tener conciencia de que están en la tarima, que está la gente alrededor viendo, solamente están bailando ese evento, ¿no? Mi sangre es mora y cristiana, española y portuguesa. Es de la Antilla francesa, puertorriqueña y cubana. Mi sangre veracruzana está cruzada y revuelta de griego, romano y celta, y de árabe sefardí. Ya no sé si soy de aquí o de aquel Nilo y su delta. El progreso del porfiriato incluyó la destrucción total de la muralla. A un lado de esta, en la parte sur de la ciudad, prevalecía el barrio de la Huaca, fundado por esclavos negros desde el siglo XVII. Con el paso del tiempo, y ya sin muro divisorio, se fue integrando a la zona urbana. De aquí surgieron figuras emblemáticas de Veracruz, como Toña la Negra, Manuel el Negro Peregrino, Pedro Domínguez Moscovita. Su legado trasciende fronteras y muestra al mundo el sentir veracruzano, que denota claramente el sello de las culturas afrocaribeñas y que forma parte importante de la identidad nacional mexicana. Aquí, como en todo Veracruz, decir danzón, bailar o escuchar o tocar un danzón es como nombrar cualquier elemento de la vida cotidiana. No se trata de una expresión sincrética como el son jarocho, ni de folclor nacional como el mariachi. No es tampoco una forma musical y bailable originaria como las danzas autóctonas veracruzanas. Sin embargo, contiene la esencia del jarocho porteño. A pesar de haber surgido en Cuba y de tener adeptos en todo México, especialmente en la capital, podríamos preguntarnos por qué en Veracruz el danzón encontró nido para desarrollarse en formas particulares un tanto distintas a las de su origen cubano. La respuesta se encuentra probablemente en la negritud latente en los habitantes de esta región, como si fuera un código invisible entre los descendientes de una misma raíz.
teniendo al cuerpo como elemento clave. El danzón vinculó a quienes podían vibrar con su ritmo sincopado, con el fondo tribal de los timbales, con el susurro de un güiro que seguramente traía reminiscencias de antiguos rituales sagrados, con el latido vital que inducía a recordar, a conectar literalmente con la pulsación natural del corazón. Pues es que hay memoria en todo el cuerpo, o sea, la memoria no solamente está en la cabeza, la memoria se dice que está en todo el cuerpo, ¿no? Además del danzón, otros ritmos caribeños renacerían en Veracruz, permaneciendo a través de los años como parte de las fiestas populares. El mambo, el cha-cha-cha, la rumba, el son montuno y la cumbia son ejemplos de esta mezcla que, aunque no ha logrado ser identitaria de la nacionalidad mexicana, sí lo es de Veracruz, convirtiendo a esta franja de la República en parte de la región afrocaribeña. Por eso en tierra mestiza no existe fin ni frontera, ni tradición extranjera que no me acepte en su misa. Respiro la misma brisa de Veracruz a La Habana y mi trova campirana es de la misma raíz, como que al decir maíz, canto una voz antillana. Al iniciar el siglo XX, Veracruz era una ciudad multicultural, patrimonial y turística. A los nuevos empresarios les convino revivir el carnaval bajo el eslogan de el más alegre del mundo. Y la cualidad de jarocho se convirtió en una clase de mercancía que atraía al turismo internacional. Esta forma un tanto superficial de incorporar la raíz negra a la identidad local de Veracruz frecuentemente ha dejado de lado las manifestaciones profundas de esta herencia, así como los derechos sociales, económicos y de identidad de las personas de origen afrodescendiente. Históricamente, a esta población le ha resultado difícil encontrar acomodo, ya sea étnico, cultural o regional. Por un lado, se les ha utilizado como objeto de atractivo turístico y por otro, han padecido los efectos más severos de la discriminación y la pobreza. Ha sido todo un debate, no solo en el seno de las instituciones culturales, sino incluso en la academia y demás, alrededor de se hace visible, pero no se hace visible del modo que debería hacerse visible, digamos, ¿no? Ese es el primer punto. De ahí que, por ejemplo, en el caso del IBEX empezara a trabajar con el tema de lo afrocaribeño. ¿Qué significa ser afrocaribeño? Veracruz como parte de una región comercial, económica, cultural e histórica que tiene como una de sus matrices fundamentales el sello de lo afro. Ahora, se ha ido evolucionando en el desarrollo de las estrategias para visibilizar lo afro del modo, digamos, no sé si llamarlo más auténtico, pero del modo más prístino en términos de las prácticas originarias, ¿no? Tratando un poco de desexotizar, quitarle lo exótico a este imaginario social que tenemos de lo afro. Es decir, no es el negro fortachón y no sé qué, ni la negra voluptuosa, ¿no? Y de eso a las músicas, ¿no? Porque si uno hiciera el ejercicio de asociar, a ver, preguntémosle a la gente, ¿usted qué asocia son o cumbia con una persona de origen afro? Y te van a describir unos movimientos y unas personas que dicen en su imaginación. Perfecto. Hay un problema, digamos, de cómo desexotizamos esta matriz cultural de origen afro, cómo le quitamos esos sellos estetizados también que tienen que ver con la venta para el turismo. Y por otro lado tenemos un problema de que en términos de políticas culturales vamos relativamente bien en esta agenda, en la agenda de lo afromexicano, pero en términos de políticas sociales y políticas de incentivos económicos no. Yo parto de una premisa muy básica. No existían legalmente como pueblos, ¿no? Como grupos originarios de México, los afromexicanos, sino hasta hace año y medio. Pero no hay que olvidar que la huella del lejano continente está impresa en todo aquello que consideramos como muy mexicano.
los monumentos históricos que fueron construidos por manos de miles de africanos, la piedra múcara que los esclavos extraían de los arrecifes cercanos a Veracruz, incrustada aún en los gruesos muros de varias edificaciones coloniales, o los lugares con nombres de origen africano como Mandinga, Mocambo, Mozambique, y desde luego las palabras, frases y acciones comunes en la vida cotidiana, como llamar a alguien bembón, cargar una mochila, asistir a un palenque, ponerse una tanga, tocar un bongo o darle coba a alguien, comer malanga o plátanos fritos, reconocer un chango o un macaco, o apellidarse Crespo, Prieto, Moreno, Obeso, Pardo, Porte Petit, Tomé y tantos otros que se originaron en las clasificaciones de las personas que llegaron de África en tiempos de la conquista. Asistir a fandangos, mirar desfiles de carnaval, participar en las danzas de negros, zapatear en el son jarocho, bailar el son montuno, la cumbia, la rumba, la bachata, la salsa y el danzón, que desde hace casi un siglo se convirtió en parte de la identidad del jarocho porteño, envolviendo a Veracruz en una atmósfera de cálida sensualidad y despertando en nosotros el latido original. La bruja me lleva a su casa, me vuelve maceta, una calabaza. La bruja me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Le canto a tu mar, a tu cielo y tu sol tropical, tus noches de amor, a la luz de la luna que invita a soñar, eterna canción que las olas murmuran diciéndote así, qué lindo eres tú, Veracruz, Veracruz.